circunstancia? No lo sé. Entonces, el 50% de los argentinos percibe que no llega a fin de mes, ni tampoco puede ahorrar. Esto es en sectores medios y en sectores altos. ¿Está nuestro entrevistado en línea? Nau Bernus. Hola, Nau, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bien, Todo muy ¿y bien por vos? acá. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿qué sabemos acerca de este estrés financiero u económico? Es en base a datos, a datos que, Sí, por ejemplo, la UCA estuvo investigando. Una tendencia que sí, se ahí agrava en creo, la última década, además. sí, ahí creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un tercio del país sigue siendo pobre. Claro. Entonces ya arrancamos con un tercio del país que apenas o ni siquiera cubre sus necesidades Ni básicas. siquiera puede comprarle calefón. Entonces, exacto. Entonces, ese es un punto de partida que no es para nada menor y si lo llevamos al inicio de este gobierno, ese indicador estaba en el 50% luego de la evaluación de la oficial de diciembre del 23. Entonces, también hay que mirar cómo es la película que viene teniendo el consumidor argentino en los últimos años, las últimas décadas, y es lógico que no llegue a fin de mes como bien decías recién, ¿no? Uh-huh. Creo que es lo que le pasa lamentablemente a muchísima gente. Claro. Y estaba pensando, ¿y cuál es el campo de acción que tiene, no? Porque tengo la percepción, no, o sea, hay posibilidades, porque tengo la percepción de que no llego a fin de mes. Bueno, ¿qué opciones puedo tener? Sería un poco la salida. ¿Acá tenés un campo de acción o está acotado ese campo de acción? Y yo creo que depende de cada caso particular. Hoy tenés, por suerte para muchos, aplicaciones de delivery, por ejemplo, o de transporte, que te permiten hacer una changa con una bicicleta en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿es la solución? No lo sé. Ayuda a muchísima gente, sí. Entonces, creo que también en Argentina, en el último tiempo, los planes sociales y las distintas crisis económicas y soluciones que fueron implementando los gobiernos llevaron a que se pierda, creo, un poco esa cultura del trabajo. La inmigración que vino de otros países de Latinoamérica nos vino a mostrar que en realidad sí se podía. A mí me ha pasado, no sé, estar viajando en un taxi y que el tachero sea venezolano y que había arrancado con la bici, después se compró la moto, después se compró el auto, después se compró otro auto. Entonces, creo que depende de cada uno en muchos casos, no en todos, lógico, pero trabajando creo que se sale adelante. Claro. Y es ahí donde esa cultura del trabajo creo que se ha perdido un poco, lamentablemente. ¿Y por qué crees vos que pasó esto? Yo creo que por las distintas crisis sociales que tuvo el país. Creo que el 2001 fue una crisis económica y social muy importante, que por las distintas medidas que se aplicaron luego, tenemos toda una generación que quizás no vio a sus padres trabajando, por ejemplo. Y eso es muy fuerte. Claro. Uh-huh. Ahora, no, lo que este informe muestra en parte es que esta sensación o esta angustia de no llegar a fin de mes lo vive a su modo las distintas clases sociales, no solo el más pobre, sino lo que era lo que podemos entender como clase media o incluso la gente con más ingresos. Todos en cierta forma, claro, sienten como que no llegan con su nivel de gasto. Bueno, la clase cada alta uno, dice ¿no? que no puede ahorrar. Por ejemplo. No sé, cambiar quizás el auto cada 3 meses, 4 Y después años. tenés un montón de gente que se puede ir afuera a comprar de vacaciones o que cuando viene una banda musical de afuera llenan todos los estadios con entradas carísimas, ¿no? Pero bueno, cada uno lo vive a su forma. Sí, creo que tiene que ver con la Argentina, la historia de la inflación reciente y la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los salarios desde el 2007 hasta el año pasado. Llegamos a un salario en dólares en pico en el gobierno de Macri
que se fue en picada prácticamente una década, y recuperar eso lleva su tiempo. Si bien el salario en dólares se triplicó en este gobierno, la realidad es que quizás hay también mucho consumo que estaba acostumbrado, porque en los 2000 fue una muy buena década en general para el país, donde se creció, o sea, sacando, ¿no?, que fue bueno porque crecías desde el piso del 2001, ¿no? Entonces terminaste el 2010 con muchísimo más crecimiento y mejor poder adquisitivo. La década pasada, la realidad es que no se creció mucho, entonces son muchos años ya donde no hay crecimiento real en términos de PBI per cápita. Claro. Y quizás es eso lo que siente la gente, que no llega a fin de mes o no puede satisfacer sus necesidades. En definitiva, porque el país no crece. ¿Y el país está estancado hace décadas. ¿Cuánto debería crecer o empezar a crecer para que eso se note en los salarios? Si crecemos estable, que somos Argentina, y eso ya es decir un montón, con un crecimiento de un 2, un 3%, eso en el largo plazo genera una riqueza enorme. Lo podemos ver en casos como los países del sudeste asiático, que ya no crecen a tasas chinas, sino hay muchos que crecen poquito, pero cuando ves ese 2% a lo largo de 15 años, y ya el número es considerablemente más alto, y eso es riqueza para la gente, para todo el mundo, ¿no? Y eso creo que lo que hace mella en gran parte de la población, por no decir toda. Nau estaba pensando algo, a ver si tiene algún tipo de relación este estrés. ¿Se puede estar dando este estrés económico, financiero, por un reacomodamiento de clases? Digo, el que estaba en clase media, sí, quizás hoy está en la clase baja. O el que estaba en una clase media alta está en una clase media, digamos. ¿Se puede estar dando esto, una reconfiguración de clases, y ahí viene ese estrés? Hasta que me reconozca, hasta que me reconozca como tal, ¿no? Sí. Creo que especialmente la clase media histórica de la Argentina, que ha vivido muy bien, claro, viene castigada y siendo castigada constantemente. Y no solo eso, sino que puntualmente, desde que asumió el gobierno de Milei, hubo un reacomodamiento en los precios muy fuerte. Entonces quizás también estaban acostumbrados a un consumo en dólares que en el 2020 o en el 2021, quizás con $2.000 eras un rey en la ciudad de Buenos Aires, y quizás hoy con $2.000 no llegas a fin de mes. Sí, y ese claro. es el punto. ¿En qué año decías que eras un rey? ¿Con $2.000? En el 21. Claro, sí, claro. Sí. Hay otra cosa, esto lo digo a título personal, es una opinión mía. Este estudio y otros hablan de la percepción, no es solamente el dato real de si llegás efectivamente o no. Claro, y me parece que muchos en este país tenemos cierta culpa con la cuestión del dinero, y a veces no estamos tan mal, pero decimos o nos sentimos que estamos mal. Porque vos escuchás, es verdad, me parece, ¿no? Digo, escuchás un montón de gente que te dice, no, esto está mal, no vendo nada, no esto, no aquello, y después se van de vacaciones afuera y se traen un teléfono. Todos nos quejamos, y algunos con mucha razón, y otros es como que queda mal decir, no, la verdad yo estoy bien, estoy tranquilo. Queda mal eso. Me gustaría resumírtelo con algo que por lo menos yo veo mucho en el mercado financiero. Si el dólar se dispara, está todo mal porque hay devaluación. Claro. Sí. Ahora, si el dólar baja, está todo mal porque estamos atrasados cambiariamente. Bueno, eso es un inconformismo total. Es permanente. Y los mismos economistas que pedían, los mismos economistas que decían que el dólar se iba a ir a la estratosfera, ahora se quejan porque se está atrasado. Es muy difícil así también, ¿no? Exacto. Entonces creo que resumiste muy bien algo que particularmente yo me río mucho de eso, porque es, si sube el dólar porque sube, si baja porque baja, claro, y si está quieto porque está quieto. Entonces
creo que es parte ya de cierta idiosincrasia del argentino, de la queja por queja, ¿no? Sí, del inconformismo, ¿no? Que no sabemos de dónde pero nace no es un esto. inconformismo positivo que te lleve a ningún querer mejorar. inconformismo. Pero a veces vos decís, Coincido. no me siento conforme, Claro. quiero mejorar. No, es la queja, es la queja. Ujú. Así Bueno, es. ¿tenemos solución? Doctor, ¿tenemos solución? Que baje la inflación, creo que es una gran solución para todos, y en especial para los más pobres, que son los que más sufren siempre la inflación. Claro, Sí. a los que primero les llega, les impacta, ¿no? Bueno, Sí. Nau, te mando un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grandote.